hermano, que es lo único que va a tomar, así que siéntese, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Cuando tienes la bonita providencia del Señor de ir a algunos lugares y poder viajar a algún lugar, uno se da cuenta de que cada estado, escuche esto que le va a bendecir, cada estado tiene el diminutivo del mismo. Por ejemplo, si usted va a Barinas, se va a encontrar con Barinitas. Si usted va a encontrar en Apures, va a encontrar Apurito. Y si usted va a Guanare, se va a encontrar con una tierra que se llama Guanarito. Estando hace poco en tierras de guanariteños o guanaritenses, no sé cómo se dice el gentilicio, les hice una pregunta a una iglesia y les hice la siguiente pregunta. Les dije, para ustedes, ¿qué es un demonio? Se levantó un joven y me dijo que un demonio era un hombre que salía silbando, buscando a las mujeres embarazadas y a los hombres infieles. Me explicaba que mientras más lejos está es porque está más cerca, mientras no sé cómo funciona. Lo cierto es que le llaman el silbón. Me comentó que el silbón era un demonio para ellos y que salía en el mes de mayo con la historia de Juan Hilario. Por cierto, me dijeron que el silbón migró, no se escuchó más. Se fue para Colombia, la crisis lo afectó, no sabemos qué sucedió. Lo cierto es que el silbón no se escuchó más en Guanarito. Hace poco estaba en una tierra llamada Libertad de Barinas y le preguntaba, para ustedes, ¿qué es un demonio? Y me contestaron que un demonio era una mujer que andaba buscando a sus hijos mucho tiempo hace, que lo anda buscando y le llaman la llorona y anda mis hijos, mis hijos, mis hijos, y que para ellos eso es un demonio. Hace poco visitaba una iglesia bautista, gente intelectual, y le pregunté, para ustedes, ¿qué es un demonio? Y me dijeron que un demonio era una jovencita que se levantaba de la cama sin tocar con los brazos, llamada Emily, en una película llamada El Exorcista, que le daba la cabeza vuelta así como un tornillo deslizado, y que la gente la hizo una película hollywoodense muy famosa. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de ellos? Permítame explicarle algo acerca del mundo espiritual que sé que le va a bendecir. ¿Cuántos me van a escuchar? Amén. Ok, dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que tenemos lucha contra los principados. ¿Quiénes son los principados? El libro de Daniel dice que un ángel traía un mensaje a esta tierra, y al traer ese mensaje a esta tierra, el príncipe de Persia se le opuso por muchos días para que ese ángel no trajera ese mensaje con facilidad. Luego el príncipe de Persia se le unió el príncipe de Grecia para que la palabra de Dios, que fue enviada a través de un ángel, no llegara al lugar del destino. Entonces comencé a entender una cosa: los principados no son cualquier demonio. Los principados son los demonios de mayor jerarquía en el mundo de las tinieblas, con un único propósito, y es que la palabra de Dios no sea predicada. La iglesia no se enfrenta contra cualquier demonio. La iglesia se enfrenta con los demonios de mayor jerarquía en el mundo de las tinieblas, para que el mensaje de salvación no llegue a donde tenga que llegar. Si de algo estoy seguro, es que cuando comenzamos a hacer esta actividades como esta, desde algo estoy seguro, es que cuando comenzamos a predicar esta palabra, lo primero que sucede es que comenzamos a ser rodeados por cientos de demonios para que la gente no llegue a este lugar. Si de algo estoy seguro, es que en este momento tienen que haber cientos de demonios tratando de enviar conversaciones innecesarias, pesadez, distracción, sueño, para que usted no escuche la palabra. Si de algo estoy seguro, es que tienen que haber cientos de demonios tratando de que los vecinos no lleguen a este lugar. Pero si de algo también estoy seguro, es que tenemos que estar rodeados por ángeles, por cientos de ángeles con espada desenvainada, esperando que se acerque para herirlos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Escuchen esto: la iglesia está siendo atacada como nunca antes ha sido atacada. Hace unos meses atrás, años ya, un jovencito en Brasil llamado Jota, un jovencito que cantaba una canción, o canta una canción que dice: yo navegaré en el océano de tu espíritu, y una canción muy famosa que dice: muéstrame tu gloria. Un día salió del closet, del cuarto, no sé cómo es, pero salió al mundo de la homosexualidad, diciendo de que ya no le gustaban las mujeres, o que nunca le gustaron, y luego después de eso 1200 jóvenes se dedicaron a decir que eran homosexuales también. Hoy la iglesia en Brasil es criticada y perseguida. Hace unos meses en Colombia, un pastor salió detrás de una muchachita de 11, 10 años, no recuerdo la edad, pero luego que la captura, los vecinos van con él y se dieron cuenta de que era un hombre que tenía preparada una fosa para, luego de abusar de la niña, matarle y tirarle ese hueco. Comencé a ver en República Dominicana una joven llamada Elizabeth Silverio diciendo que era una doctora, y fue descubierta que su título era falso. Hoy los dominicanos persiguen a los evangélicos. Luego de la caída de Bashar al-Assad en Siria, el presidente al-Sharaa está persiguiendo a los cristianos y ha matado a muchos de cristianos como ellos, como gente que promulga el nombre de Cristo. Me he dado cuenta que en los últimos días hay una camada de demonios sueltos en contra de la iglesia del Señor para dividirlo. Yo veía un programa de una doctora llamada Ana María Polo que dice: vaya bien, ande con cuidado, respete para que lo respeten y que Dios los ampare. Caso cerrado. Decir los evangélicos son un problema para la sociedad porque ellos no respetan las preferencias sexuales de los demás. Ella tiene una influencia muy grande en Latinoamérica y la gente le escucha. Es normal ver a un joven ver videos pornográficos. Es raro ver a un joven con una Biblia en sus manos. Algo está sucediendo. La iglesia comienza a ser perseguida porque los principados se han dado la tarea de hacer que la iglesia sea mal vista. Pero quiero decirle que todavía hay una reserva moral que se guarda para el nombre del Señor y que todavía predica la palabra de Cristo bajo el temor del Padre que
que viene del cielo. ¿Cuántos están en este lugar? Escuchen algo, dice la Biblia que aparte de principados tenemos lucha contra las potestades. ¿Quiénes son las potestades? Cuando la palabra potestad sale en esta categoría de demonio, me comencé a pensar cómo puede ser un demonio llamado potestad, porque la potestad significa fuerza, poder adquirido, permiso adquirido. Entonces comencé a entender una cosa: los evangélicos tienen poder para echar fuera a los demonios. Los mundanos tienen poder para volverlos a traer a sus casas. Escuchen algo, la Biblia dice que Jesús dijo, no lo digo yo, aunque me mira con cara que no existe lo que le voy a decir, Jesús lo dijo. Digo que cuando un demonio sale del cuerpo, no sale sino que va a buscar a otros amigos, o a otro amigo por llamarlo de alguna forma. Sale buscando amigos, sale cantando una canción que dice yo quiero tener 1 millón de amigos y así muy fuerte poder cantar, y anda buscando a otros amigos, y en vez de 7 su postrer estado es peor porque vuelve a una casa. ¿Saben algo? Comencé a entender una cosa: los evangélicos no somos Walter Mercado, no tenemos varitas mágicas, no sacamos demonios por nuestro poder, es con el poder de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un demonio salga del cuerpo de una persona, comprendí que si no le cierra las puertas a Satanás, entonces no hemos hecho nada. Jesucristo dijo vete, pero le dijo no peques más. El problema no está en sacar un demonio, sería el primer problema resuelto. El problema estaría en que esa persona siga viviendo una vida desagradable a Dios. Hace un tiempo atrás, un joven o un señor mayor, entre joven y anciano, me llevó a su casa, me echó aceite en las manos y me dijo ores por mi casa, que mi casa está destrozada. Yo cuando iba a orar me dijo ores por mi esposa que no me respeta, ores por mis hijos que no me respeta. Y cuando voy a orar por ellos le pregunto, ¿y tú cómo estás con tu esposa? Me dijo mi esposa, yo tengo 4 mujeres aparte de mi esposa, me dijo. Mire, yo le dije, cuando lo miré, le dije, papito, yo en esta casa puedo lanzar aceite, maíz, onoto, mayonesa, azúcar. El diablo no se va a ir de esta casa porque tú le tienes abiertas las puertas al diablo. Yo no puedo reprender a Satanás solamente para que se vaya. Tú tienes que buscar a Jesús para que viva en tu vida. Entendí una cosa: todos los que ponen su confianza en otras cosas tienen que reclamarle a quien les ha puesto su confianza. No le abra las puertas a Satanás. No le dé poder al diablo para que viva en su vida. Dele un aplauso al Señor con alegría. Ayúdenme con el agua, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Todo aquel que pone su confianza en otra cosa que no sea Jehová Dios Todopoderoso, sencillamente le ha abierto las puertas al diablo. Escuchen algo: todos aquellos que creen en cuajos rebalados, en azabache, en escoba debajo de la cama, en limones con cruz en sal, en tomarse el pelo de una Biblia, bienvenido al mundo del misterio. Probablemente le está dando permiso al diablo para que viva en la vida de tu familia. Cierre las puertas al diablo. Los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. El que pone su confianza en Jehová. Dice la Biblia que aparte de principados y potestades tenemos luchas contra los gobernantes. Escuchen esto: hace poco, un tiempo atrás, viajaba a un lugar llamado Falcón, como una tierra tan bonita, pero la parte de Tucacas, por ahí, por esos lugares, íbamos a una actividad, a una iglesia que nos invitó más adelante. No sé cómo decirle el lugar exacto, pero recuerdo que veníamos a esos lugares y recuerdo que nos fueron a buscar en un carro muy bonito, un Chery Orinoco, un carro, y cuando veníamos en ese carro, recuerdo, hermano, que el carro hizo de repente se apagó. Y yo de carro sé lo que usted sabe de la NASA. Nada, hermano. Recuerdo que me bajé del carro y abrimos el capó del carro, y cuando yo vi el carro, para mí el carro es como un perro azul. Eso no existe para mí. Yo no sé nada de mecánica. Yo lo único que sé es apretar los bornes de la batería, hermano. Si de ahí para allá no se resuelve, yo no sé hacer más nada. Entonces llamamos a alguien porque era la madrugada. Salimos de madrugada para estos lugares, y recuerdo que cuando el hombre nos llamó, comenzamos a recibir clases de mecánica por teléfono. Eso tampoco sirve, hermano, no sirve. Yo escuchaba de pitón, yo escuchaba de bujía, de tiempo, de bobinas. No entendí nada, hermano, así que apagué ese teléfono e hicimos lo que teníamos que haber hecho desde el comienzo. Agarramos un micate y lo amarramos, y el primero que pasó le pedimos un favor. Se bajó un señor y nos dijo: hey, ¿para dónde van? No, donde sea podamos ayudarnos con este carro. Y él dijo: adelante hay un señor viejito que sabe más que un pescado frito. Ese señor sabe mucho, ese los va a ayudar. Agarraron el carro y lo chingaron y se lo llevaron. Cuando llegamos, se bajó un señor, hermano, y un señor bien viejito, como con orden de captura por el cementerio. Ya estaba bien viejito, hermano, y recuerdo que se bajó aquel señor y comenzó a revisar
ayudar el carro y digo, no se preocupe que yo los ayudo. Revisaba, 2 horas revisando. Entonces de repente se paró ese hombre y dijo, hermano, le tengo una mala noticia, este carro dobló válvulas, dañó un pitón y rayó la cámara por completo, hermano. El carro estaba feo para la foto y peor para el video, así que no nos íbamos a ir de ese lugar. Recuerdo que mi esposa dijo, ay, ¿qué vamos a hacer? El pastor que nos estaba esperando dijo, quédense en un hotel. Escuchen esto con sus oídos espirituales para que puedan creerlo. De repente yo me volteo y cuando volteo veo 3 montañas, una a mi mano izquierda, una a mi mano derecha y una en el centro del medio de la mitad, una montaña. Y recuerdo que la de mi mano izquierda y la de mi mano derecha eran 2 montañas con nubes blancas, pero la del medio era una montaña con nubes negras. Y yo cuando veo eso le pregunto al ancianito, amigo, esa montaña, ¿por qué tiene esa nube así? Y me dijo, ¿usted no sabe dónde se quedó accidentado? Le dije, no, ¿dónde nos quedamos accidentados? Esa es la montaña del Sorte, me dijo, esa es la montaña de Quiballo, la montaña de María Leonza. Si quiere vaya a visitarla mientras le arreglo el carro, me dijo. Yo ni que me paguen en dólares, no se preocupe, yo espero tranquilo. Mi esposa me agarró de la mano y me dijo, ay, mi amor, esa es la montaña que tú tanto le tiras y mira dónde nos venimos a quedar accidentados. Yo le dije, no te preocupes, yo mi pastor no me habita la Virgen, yo voy a pelear todos los versículos que uno se recuerda, hermano, que lo hacen sentir tranquilo. Pero recuerdo que llegó la noche. Esa noche yo no soy de ver visiones, siempre digo esto, pero yo recuerdo, hermano, que entre dormido y despierto yo fui como llevado a algún lugar, y cuando fui llevado a ese lugar, el Señor, ahí sí entendí por qué Dios habla de visiones. En los colores que veí, ojos que cosas no vio, oídos que no ha oído esas cosas, yo lo que veía ahí no lo podía descifrar los colores, y de repente veía que caía un rayo del cielo. Vi que en esa montaña al final había una estatua, no sé si lo está o no lo está porque nunca subí. Si usted fue brujo me lo cuenta al final, pero yo no sé si esa estatua está allá. Y yo recuerdo, hermano, que yo veía un rayo descender del cielo, y cuando ese rayo descendía del cielo, aquella estatua se desboronaba desde el punto de la punta de la cabeza hasta la punta del pie, como una galleta de soda se desboronaba. Y el Señor habló a las tablas de mi corazón, a los cuadernos de mi alma, y me dijo, Joel, esto sucederá en Venezuela. Hay un poder de Dios que derribará una montaña, y toda Venezuela, escuche esto por favor, se enterará que hay un solo gobernante en esta nación, en el mundo espiritual, Jehová Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que es un gobernante el que se apodera de un municipio, un estado, una nación, un continente, el que se apodera de una esquina, el que quiere hacer gobierno en un lugar. Cada vez que sucede algo es porque hay un gobernante en ese lugar. Recuerdo que en la ciudad de Guanare se comenzaron a matar los jóvenes en moto, hacían caballito, no sé por qué hacen caballito hoy en día, creo que es que no quieren gastar el caucho delante, no sé cómo funciona eso. Lo cierto es que hacían caballitos y se iban matando. Entonces nos levantamos los evangelistas de Guanare a mandarnos cadenas de WhatsApp. Escuche algo, en el mundo espiritual funciona que nada de lo que se pueda permitir en el mundo espiritual pasará si la iglesia no lo permite. ¿Sabe? Cuando una iglesia se levanta, los tifones retroceden, los maremotos retroceden. Cuando las cosas son en el mundo espiritual, hay una iglesia que no puede permitir. Los evangelistas se metieron en Mérida y la tasa de suicidio comenzó a disminuir, porque algo sucede cuando el reino de Dios se activa. Los gobiernos, esta nación debió haber más muertos por COVID-19, esta nación debió haber más muertos niños por desnutrición y la inflación, esta nación debió haber más muertos por el terremoto en Mene Grande, por el terremoto en Cumaná. Pero sucedía que en cada esquina, en cada callejón, en cada barrio hay una iglesia que representa el reino de Dios en esta tierra. Yo lo veo como asustado, diga gloria a Dios, hermano. Escuche algo, el reino de Dios ha llegado. Recuerdo visitar un campo y le dijo el pastor, me dijo, Joel, en esta esquina se mata mucho la gente. Le dije, pastor, haz una vigilia, aunque este es tu sector. Y me dijo, no, en esa esquina sale mucho la llorona, hermano Joel. Yo le dije, bueno, vas a tener que ayudarla a buscar el hijo entonces, pero ese sitio es tuyo, te corresponde, ese barrio es tuyo. No puedes permitir todo lo que pasa en Mene Mauroa. Estoy hablando en el mundo espiritual, dependerá si la iglesia lo permite o no lo permite. Cuando la iglesia se levanta, los suicidios se terminan, los homicidios se acaban, se va la violencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora sí, fin de la introducción, hermanos. Présteme atención que ahora voy a comenzar a predicar lo que quiero esta noche para su vida. Escuchen algo. ¿Quiénes son las huestes de maldad? Algo está sucediendo con la nación venezolana, la cual no nos estamos enterando, y con el mundo, el resto del mundo, la cual quiero extraer en esta noche. Hay un problema serio. Hace poco viajaba al estado Carabobo y predicaba una actividad en un lugar llamado Guacara, y un joven me dijo, hermano, acá en Guacara un jovencito de 15 años violó a una niña de 6 años y luego de violarla la lanza a un pozo séptico, y se hizo viral en la nación venezolana un acto como esto. Yo comencé a preguntarme cómo es posible eso. De repente comencé a ver los que hemos viajado a algunos lugares, que en la sábila
Ávila, Barquisimeto, unas madres hacían un acto pornográfico sobre unos hijos o sobre un hijo de ellos, y comencé a ver, hermano, que se hizo viral en la nación. En el estado Miranda me contaron los evangelistas que un abuelo violaba de las nietas, las 3 nietas, y luego que fue descubierto se llevó al suicidio. Comencé a ver que en el Maracaibo comenzamos a escuchar historias de pedófilos y de hombres que abusaban de niños. Comencé a preguntarme qué es lo que está sucediendo. Hoy por primera vez la Luz del Mundo y los evangelistas van a fundar en el mes de agosto, ya está lista para fundar la primera iglesia en la Cota 905. Y cuando nos metimos en ese lugar, las preguntas de las personas es: ¿qué está pasando en la Cota 905? Donde Luis Rebeta, el conocido Coji, había hecho desastre y el valor de la vida humana se perdía, donde gente se mataba sin tener misericordia ni tener paz. La pregunta es: ¿qué puede impulsar a un joven a violar a una niña? ¿Qué puede impulsar a un joven a poder matar a unos con otros? La pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? Los Estados Unidos no hayan que hacer con tantos tiradores o tiroteos que hay en el mundo. Pueden tener una economía formal muy estable, pero nadie puede salir a un centro comercial tranquilo, nadie puede llevar a un niño a un colegio tranquilo, porque de repente sale un hombre matando gente, tirando gente y acabando con ellos. 95 tiroteos se contabilizaron en el año pasado, y en lo que va de año van 5 tiroteos, más de ellos en la Casa Blanca. La mayoría se suicidan o los matan. A uno de los pocos que quedaron vivos se llamó Nicolás Cruz, el de tiroteo de Parkland, Florida. Cuando le preguntaron a Nicolás qué era lo que estaba pasando, Nicolás nunca contestó, pero hay un video en YouTube donde Nicolás queda solo, y cuando queda solo comienza a decir: déjame tranquilo, ya hice lo que dijiste que hiciera, no me moleste. La pregunta es: ¿qué estaba impulsando a Nicolás a comportarse de la manera siguiente? Los japoneses tienen que crear barandas en los trenes porque los nipones cada vez son más los suicidios. El país con la tasa más alta o con la moneda más fuerte, el yen, son los japoneses, pero nadie sabe por qué se suicida. Le llaman la depresión blanca. Hay un bosque que le llaman el bosque siniestro, que hasta películas en Hollywood se hicieron de ese bosque, porque cada rato los jóvenes se tiraban de esos bosques. Tengo un hermano que es médico y me dice: Joel, ¿qué está pasando con la sociedad? La gente llega a revisarse y de repente le revisan la tensión bien, el ácido úrico bien, el azúcar bien, no saben qué tienen. Le mandan a decir que tienen un trastorno de ansiedad porque no pueden dormir. Le llaman bipolaridad, le llaman depresión, le mandan carbamazepina para dormir o cualquier estimulante, porque la sociedad no sabe con lo que está luchando. Hay una fuerza contraria que está luchando con esta sociedad y nadie sabe cómo luchar contra ella. La pregunta es: ¿qué los está impulsando? Hay un violador conocido en Colombia, José Luis Garavito, la bestia Garavito, que violó 250 niños, y antes de violarlo hablaba con ellos y los convencía, y luego de violarlos le mataba. Garavito murió hace poco de un cáncer ocular, pero la National Geographic, la Geografía Nacional, le hizo una entrevista y le preguntó a Garavito por qué lo hacía, y él decía: cuando llego a mi casa había una fuerza que se metía en mi cuerpo, y hasta que no salía a violar a alguien no me quedaba tranquilo. La pregunta era: ¿qué los estaba impulsando? ¿Qué puede impulsar a un joven a no poder vivir sin esa maldita sustancia del diablo llamada droga? ¿Qué puede impulsar a un joven a no poder vivir tranquilo sino serle infiel a su propia esposa? La gente ya no haya qué hacer con eso. Le llaman ahora a los que mienten y dicen que es un impulso del cuerpo, le llaman mitómano. A los que mienten le dicen que son unos mitómanos. A los que roban dicen que es un impulso del cuerpo y le llaman cleptómano. Ahora le llaman infidelidad compulsiva y dicen que el hombre no puede ser fiel porque es un impulso de su propio cuerpo. Llámenle como le llamen, yo le llamo huestes de maldad. Hay una fuerza contraria que está viviendo dentro de ellos, y aunque la mayoría de las personas creen que los demoniados o los endemoniados son los que sacan la lengua, los que muestran las morisquetas y los que caen al suelo, la realidad es que la mayoría de los endemoniados ni siquiera darán una simple señal de que lo están. Los abogados, ingenieros, profesores, cuando llegan a su casa y su mente comienza a luchar contra ellos, la realidad es que hay una fuerza contraria que los está impulsando. La pregunta es: ¿qué los está impulsando? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Escuche algo, pero yo no le puedo decir la enfermedad y no le puedo decir cómo se sana, porque sería una mala praxis, le llaman los doctores. Estaba predicando en Keyboard y recuerdo que mi esposa me llamó y me dice: Joel, tuve un sueño contigo. Yo le digo: cuéntemelo. Ya me dice: no se lo cuento. Y yo: cuéntemelo. Ya no se lo cuento. Como en mi casa manda mi esposa, ese día me hizo el favor, hermano. No es broma, hermano. Pero yo recuerdo que ella me dijo: Joel, llegué a una casa y en medio del ataúd, en medio de la sala había un ataúd, y en el ataúd, cuando lo abrí para ver quién estaba ahí, el que estaba acostado eras tú, me dijo. Yo dije: ¿para qué me lo contó, hermano? Recuerdo que mi pastor me llamó y me dijo: Joel, mi pastor es poco de hacer esto, pero llamó y me dijo: Joel, dice el Señor que estás en valles de sombras de muerte. Yo he leído muchos ese versículo, pero ¿qué es andar en valles de sombras de muerte? Recuerdo que un amigo que se llama Josué me llama y me dice: Joel, dice Dios que en el lugar donde estás te quieren hacer daño.
Eran 3 en una sola noche, hermano. Danger, danger, peligro, peligro. Aquí va a pasar algo. Esa noche no podía dormir. Jehová, mi pastor, nada me faltará el que habita la Jehová y mi luz. Jehová peleará. Hablar con el Señor, repetir los versículos. Llegó el domingo, el día de la clausura. Recuerdo, había bastante gente, no le digo el nombre porque suena jactancioso, pero había bastante gente. Y recuerdo que me subí a la tarima a predicar. Y cuando voy a predicar, a mi mano izquierda había un hombre que comenzó a hacer las morisquetas que le gusta al diablo hacer para llamar la atención cuando está endemoniado. Los que me conocen de cerca saben que en Guanare trabajo en Luz CB. Y en Luz CB, antes de ir a trabajar, todos los días teníamos que reunirnos con el hermano Puerta. Y el hermano Puerta nos enseñaba. Y muchas veces en ese altar familiar llevaban endemoniado. Pero nunca vi que el hermano Puerta se detuvo a sacar un demonio. Sino que él decía, déjenlo allí. Y después que predique yo oraré por él. Y uno miraba así con tortícolis, hermano. Y él decía, miren la palabra. Y él nos enseñó eso. Él nos dijo, nunca dejen que el diablo les robe el show en una campaña. Que el único centro de una actividad sea Cristo, dijo. No dejen que el diablo le robe el show. El protagonista tiene que ser Jesucristo. Y yo aprendí eso, hermano. Así que yo agarré ese consejo. Y cuando vi que ese hombre comenzó a hacer las morisquetas, era una cosa grande ese hombre, hermano. Bíceps, tríceps, como 3 veces yo, como 5 para ser sincero. Era una puerta en vez de espalda que tenía, hermano. Era una cosa grande. Y yo recuerdo que cuando ese hombre comenzó a hacer esa morisqueta, yo le dije, llévenlo para atrás de la tarima y ahora oraremos por él, aleluya. Y recuerdo, hermano, que los ungieres y las mujeres buscaron al hombre para llevárselo, pero los ungieres comieron mosca, hermano. El hombre se le salió de las manos, y cuando se le salió de las manos, aquel hombre se montó por la tarima. Nunca olvidaré esa experiencia, porque vi que aquella cosa grande, maciza venía, hermano. Y cuando yo veo a aquel hombre, a mí lo único que se me ocurrió decirle fue, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ese hombre no cae para atrás como un hombre lleno de Dios. Ese hombre cae para el frente y se mete un trascazo. No es mala palabra acá, ¿verdad que no, hermano? Un frentazo se metió. ¡Pum! Se metió un frentazo contra la tarima, hermano. Y cuando yo vi la tarima y el hombre caído, vi que en la parte de atrás, en la espalda, cargaba un cuchillo, hermano. Más que un cuchillo, era como una espada. Y no era el corcel, no era el zorro para andar en su corcel cuando sale la luna, ¿verdad, hermano? Así que yo dije, esta era las cosas que el Señor me había advertido. Recuerdo que me puse aquí, hermano, y vi el hombre. Y recuerdo que él se paró, peleó los ojos así como si me fuera a echar gotas, hermanos, por aquello del cuchillo. Y recuerdo que aquel hombre me miró y se bajó de la tarima. Yo recuerdo que aquel hombre se bajó de la tarima, pero se quedó en las escaleras. Cuando se quedó en las escaleras, hermano, yo lo miraba y no se movía, hermano. Esa noche me dio por predicar muy largo, pero vi que ese hombre no se movía. De Belén al Gólgota prediqué esa noche, de la pesebre a la cruz, la vida de Cristo, hermano. Oré por los amigos, vecinos, tíos, cuñados y primos. Pasé a todo el mundo y ese hombre no se movía, hermano. Así que dije, no puedo hacer vigilia, tengo que bajar de este lugar. Cuando yo voy bajando, hermano, recuerdo que aquel me dijo, varón, ¿puedo hablar con usted? Le dije, para la luz, que más bonito. Fuimos para la luz, hermano, a hablar. Y recuerdo que cuando estábamos hablando, él me dijo, varón, quiero darle un consejo. Me dijo, hijo, no predique más ese mensaje. Este mensaje que estoy dando hoy, poco lo doy. Siempre me dirijo por el Señor para darlo. Pero recuerdo que él me dijo, no prediques más lo que acabas de hablar. Y le pregunto, ¿por qué, hijo? Él me dijo, ese mensaje le hace peso en las tinieblas. Y le pregunto, ¿qué sucedió? Yo trabajo con el mundo del misterio. Primera vez veía a un hombre que me veía la cara y que me decía, yo trabajo con la magia negra. Normalmente la gente la barajea y dice que con la blanca y no la negra. Pero ese hombre me dijo, yo sí trabajo con Satanás. Yo dije, ay Dios, ¿cómo usted va a trabajar con Satanás? Y él me dijo, sí, varón, estando en mi casa, fui incitado para venir a hacerle daño bajo el poder de una potencia. Utilizó la palabra potencia. Y recuerdo que yo le dije, ¿qué pasó? Cuando yo estaba en la campaña, esa potencia se apoderó de mí y yo subí por la tarima para hacerle daño. Pero cuando yo subí a esa tarima, usted mencionó una potencia más grande que hizo que lo que estuviera, aguante, me escuche, no vaya a aplaudir todavía, que hizo que lo que estaba dentro de mí se desvaneciera y saliera del cuerpo y yo cayera a tierra. Y recuerdo que me preguntó, ¿qué potencia es esa? Le dije, hijo, no es una potencia, yo no sé nada de potencia. Las únicas potencias que conozco son las exponenciales y las potencias que me daban en matemática. Pero ¿sabe qué hice yo en esa tarima? Le dije, el único nombre que mencioné en esa tarima es el nombre que cuando los demonios lo escuchan, huyen como ratones. Hay un nombre que cuando ese nombre llega, los endemoniados gadarenos comienzan a decir, ¿qué tienes contra nosotros, hijos del Dios Altísimo? Hay un nombre que cuando llega, los principados comienzan a salir corriendo, las huestes comienzan a salir corriendo, los gobernantes comienzan a despejar, los esposos golpeadores son transformados, las mujeres pendencieras comienzan a cambiar, los drogadictos cambian de la noche a la mañana. Hay un nombre que cuando llegan es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un nombre que cuando llega comienza a trasladar un poder sobre esta tierra. El mejor evangelista de la historia, el mejor predicador de la historia. Hay un nombre que cuando llega y establece sus pies, comienza a rendirse la humanidad, a decirle a la muerte, yo soy la muerte de la muerte y yo soy el perdón del pecador. Yo vine a traer la comunión entre Dios
y el hombre. Hay un hombre que se le conoce como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret, el que vino a establecer un reino en esta tierra, el que vino a decirle a Satanás: yo vengo a establecer un reino. Escuche esto que le va a ayudar. Hay un Cristo que vendrá por su iglesia y que traerá un poder mayor sobre esta tierra. ¿Saben algo? Que en los próximos días el Cristo que yo predico, más que libre, vendrá a buscar a su novia, llamada la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe algo? Que en este momento pasará que Irán, Irak, Siria, Libia, Afganistán, Pakistán, el Líbano, Cisjordania, Egipto se unirán. Arabia Saudita, Irán, los chiitas y los sunitas, el Islam se unirá por completo y le quedará hacer daño a Israel. Y cuando Israel parece ser que se está siendo dominada y parece ser acabada, entonces Jesucristo vendrá y habrá algo que se le llama el arrebatamiento. Nosotros seremos arrebatados y a ellos se levantará un líder. Ese líder se le conoce como el anticristo. Traerá unos años de paz y Israel tendrá tranquilidad por unos años y nosotros estaremos en las bodas del Cordero. Pero de repente ese hombre abrirá su rostro, mostrará su cara y entonces hará saber que lo que quería era traer años de paz para luego a venir con más violencia. Se volverán a unir los enemigos de Israel junto con ese anticristo y llevarán a Israel a un valle llamado el Valle del Armagedón, o el Valle del Armagedín como ellos le conocen, y los llevarán a ese lugar. Ahí parece ser la destrucción de Israel, parece ser que Israel va a desaparecer, pero nosotros en las bodas del Cordero, de repente Jesús se parará y dirá: volvamos a la tierra, pero esta vez vendrá en una nube blanca, y cuando venga en esa nube blanca con sus santos millares, parará sus pies en las montañas de las olivas, y cuando sus pies en las montañas de las olivas, con su resplandor los enemigos de Israel comenzarán a caer uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Escuchen esto, y ellos, aguántame por favor, aguántame, y ellos preguntarán: ¿y esas heridas que tienes en tus manos? Y él contestará: en casa de mis amigos, porque a los míos vine y los míos no me recibieron, pero hoy cargo un ejército que se le llama la iglesia de Jesús. Póngase de pie conmigo un momento, venga, colóquese de pie.